Amar a una mujer casada a veces no destruye tu vida, solo revela que tu vida ya estaba agrietada desde antes. Suena equivocado, pero si te detienes unos segundos, empieza a sentirse incómodamente cierto. Porque el hombre que entra en una relación así casi nunca está en su punto más alto. Está en una zona silenciosa. En un espacio intermedio. En una etapa de su vida donde nadie realmente lo está viendo. Y cuando aparece una mujer casada, ella no crea ese vacío. Solo toca un lugar que ya estaba faltando desde hace tiempo. Un hombre no busca lo secreto cuando se siente pleno. Lo busca cuando el silencio dentro de él empieza a durar más de lo normal. Ese silencio no es soledad en el sentido de no tener a nadie cerca. Es la sensación de estar rodeado de gente y aún así no ser visto de verdad. Sigues trabajando. Sigues saliendo con amigos. Sigues riendo. Sigues bien según los estándares de otros. Pero por dentro hay una parte de ti que no tiene nombre. Que no ha sido reconocida. Que no ha sido validada como un hombre que está creciendo. Esa carencia no es ruidosa. Es pequeña. Pero constante. Y cuando alguien te mira un poco más de lo habitual, te escucha con más atención de lo habitual, te pregunta por ti en lugar de hablar solo de sí misma, sientes algo muy básico y muy humano: existo. La mujer casada en esta historia no es la villana. Puede estar atravesando su propio vacío. Puede también estar necesitando atención, escucha, esa vibración que quizás se apagó en su matrimonio. Dos vacíos se encuentran. Y lo llaman destino. Pero la verdad no es tan romántica. El problema no está en ella. El problema es que hace tiempo que no te sientes visto de la manera correcta. Un hombre no solo necesita amor. Necesita reconocimiento. Necesita ser visto como individuo. Como alguien con profundidad. Como alguien con peso. Cuando eso no ocurre en su vida cotidiana, empieza a dudar de su propio valor. Y esa duda es silenciosa. No grita no valgo nada, solo susurra, quizá no soy suficiente. No lo bastante interesante. No lo bastante fuerte. No lo bastante elegido. El silencio prolongado convierte ese susurro en ruido de fondo permanente. Te acostumbras. Dejas de cuestionarlo. Y un día, una mujer casada te mira diferente. Hay atención en sus ojos. Hay curiosidad. Hay validación. No porque ahora seas más valioso, sino porque alguien finalmente refleja algo que tú habías dejado de mirar. Ese momento se siente como encender la luz en una habitación que llevaba años oscura. No sabías que estabas viviendo en penumbra hasta que apareció claridad. Muchos dirán que esto está mal. Muchos hablarán de moral. Pero el juicio no te ayuda a entenderte. Y esta conversación no va de señalar culpables. Va de mirar el mecanismo. ¿Por qué la mirada de una mujer casada pesa tanto? Si estás sólido por dentro, es solo una interacción. Si estás vacío, se convierte en oxígeno. No porque ella sea extraordinaria, sino porque tú estabas hambriento. Hambriento de reconocimiento. Hambriento de ser elegido. Hambriento de sentirte deseado como hombre. Y cuando el hambre es profunda, cualquier migaja parece banquete. Empiezas a caminar hacia una zona gris no porque quieras destruir nada, sino porque quieres sentir que existes con intensidad. La verdad incómoda es esta: cuando entras en una relación así, no estás persiguiendo a ella. Estás persiguiendo la versión de ti que ves reflejada en sus ojos. Una versión más segura. Más magnética. Más deseable. Ella se convierte en espejo. No en causa. Y cuando dependes del espejo para saber quién eres, comienzas a desconectarte de tu propia fuente interna. Esperas el mensaje. Esperas la mirada.
Esperas la frase que te haga sentir importante. Cada respuesta te expande un poco. Cada silencio te reduce. Esto ya no es moralidad. Es identidad. Un hombre adulto necesita saber quién es incluso cuando nadie lo está mirando, pero si solo te sientes valioso cuando ella te presta atención, has colocado tu identidad en manos externas. Y eso tiene un precio invisible. El vacío no desaparece. Solo se adormece con la adrenalina. Puedes sentir euforia. Puedes sentir que vuelves a estar vivo. Puedes sentir que importas. Pero cuando la conversación termina, cuando el teléfono queda en silencio, cuando la noche cae y no hay mensaje nuevo, aparece un hueco real. No dramático. No teatral. Solo la sensación de estar en una habitación donde tu voz no hace eco. Ese hueco no lo creó ella. Estaba ahí antes. Ella solo lo distrajo. Y lo peligroso no es amar a una mujer casada. Lo peligroso es usarla para no mirar la carencia que ya vivía dentro de ti. El silencio prolongado en la vida de un hombre comienza cuando deja de enfrentarse a sí mismo. Se ocupa. Se distrae. Culpa al contexto. Culpa a relaciones pasadas. Pero rara vez se pregunta, ¿en qué momento dejé de mirarme con honestidad? Una mujer casada puede funcionar como catalizador porque pertenece a una zona prohibida. Y lo prohibido intensifica las emociones. Esa intensidad se confunde con amor. Pero a veces solo es adrenalina. Y la adrenalina no sana el vacío crónico. Solo lo anestesia. Un hombre necesita sentirse visto no para inflar su ego, sino para sentir que tiene lugar en el mundo. Si no construye ese lugar desde dentro, lo buscará en los ojos de alguien más. Y cuanto más riesgosa sea la mirada, más poderosa parecerá. Pero intensidad no es profundidad. Y emoción no es valor. Cuando todo se calme, cuando la novedad se diluya, cuando la realidad toque la puerta, la pregunta ya no será a quién va a elegir ella. La pregunta real será, si mañana esa mirada desaparece, ¿quién soy yo sin ella? No tienes miedo de perderla a ella. Tienes miedo de volver al vacío original. Ese vacío no tiene rostro. No tiene nombre. No tiene a quién culpar. Solo estás tú y una sensación de carencia que existía antes de que ella apareciera. El hombre en esta situación suele convencerse de que tiene el control. Cree que es lo bastante consciente, lo bastante maduro, lo bastante firme. Pero si realmente lo fuera, no necesitaría una relación que deba ocultarse. El secreto al inicio se siente estimulante. Mensajes borrados con prisa. Llamadas cortadas a tiempo. Espacios que solo ustedes dos conocen. El corazón se acelera. Te sientes vivo. Pero lo que está vivo no es tu identidad. Es tu sistema nervioso. Cuando el silencio entre ustedes dura algunas horas, algo dentro de ti se inquieta. Cuando ella está ocupada con su familia, tu mente empieza a imaginar escenarios. Cuando no responde de inmediato, te encoges por dentro. Nadie ve esos momentos. Pero son reales. No sientes celos porque ames demasiado. Sientes celos porque tu lugar no tiene estructura. Un hombre que es reconocido con claridad no necesita preguntarse dónde está parado. Lo sabe. Tú, en cambio, en este vínculo, siempre estás adivinando. Lo que hace difícil soltar esta historia no es que ella sea perfecta. Es que empezaste a atar tu valor a la manera en que ella reacciona. Una frase suave puede hacerte sentir con peso. Un gesto distante puede hacerte dudar de todo lo que eres. Esa oscilación no nace en ella. Nace en el hecho de que le entregaste a alguien más el poder de definirte. Cuando un hombre deja de verse por sí mismo, busca una mirada que lo haga por él.
Y la mirada de una mujer casada parece más intensa porque viene acompañada de la sensación de haber sido elegido aun cuando ya había alguien más. Esa sensación es peligrosa. Te hace sentir ganador. Pero estás compitiendo en un juego cuyas reglas no controlas. El silencio prolongado en una relación así tiene algo particular, casi nunca se explica. No puedes exigir claridad. No puedes reclamar un lugar formal. No puedes decir todo lo que sientes sin medir consecuencias. Cada vez que quieres profundizar, te frenas. Cada vez que deseas más, te dices que debes ser comprensivo. Ser comprensivo en exceso cansa. Empiezas a contener tus emociones reales. Empiezas a ajustarte al contexto de ella. Empiezas a aceptar menos de lo que realmente deseas. Y poco a poco dejas de ser visto por completo. Ella puede cuidarte. Puede hablarte con ternura. Puede decir que eres importante. Pero si no puedes estar a su lado bajo la luz, estás viviendo una versión recortada de ti mismo. Esa carencia no grita. Te adelgaza por dentro. Llega un momento en que te descubres esperando. Esperando que tenga tiempo. Esperando que decida. Esperando que cambie su vida. La espera constante altera tu propio ritmo. Inviertes menos energía en otras relaciones. Cierras oportunidades antes de explorarlas. Reduces tu enfoque en tu propio crecimiento. No porque ella lo exija, sino porque tú orbitas alrededor de lo que ella puede o no puede darte. La mujer casada aquí no es manipuladora por definición. Está viviendo sus propios límites. Tú eres quien aceptó el papel secundario. Y cuando un hombre se mantiene demasiado tiempo en un segundo plano, empieza a dudar si realmente puede ocupar el centro. La carencia ahora ya no es solo falta de atención. Es una erosión silenciosa del respeto propio. Dices que eres fuerte, pero temes que ella vuelva por completo a su hogar. Dices que no necesitas compromiso, pero te inquieta la idea de ser reemplazado. Dices que solo disfrutas el presente, pero la ausencia de futuro te pesa. Esa contradicción desgasta más de lo que admites. Y cuando te desgastas, te aferras más al único lugar donde todavía te sientes importante. No porque sea el amor más profundo que hayas vivido, sino porque es el único espacio donde tu presencia parece tener impacto. Un hombre necesita sentir valor no por vanidad, sino por estabilidad interna. Cuando ese valor depende de estímulos externos, se vuelve frágil. Si ella sonríe, te expandes. Si se aleja, te contraes. Esas microvariaciones repetidas durante meses alteran tu eje. Y lo más difícil de aceptar es esto: nadie te obligó a entrar. Entraste porque necesitabas sentirte visto. Entraste porque no querías regresar al silencio previo. Entraste porque esa mirada te hacía sentir una versión mejorada de ti mismo. Pero si un vínculo te obliga a depender de los ojos de otra persona para sentirte suficiente, el problema no está en su estado civil. Está en que aún no aprendiste a sostener tu valor sin validación constante. El vacío en esta etapa ya no es intenso. Es estable. No hay drama exagerado. Solo noches en las que te das cuenta de que las emociones más fuertes siempre ocurren en la sombra. Y cuando la sombra se disuelve, sigues quedándote contigo. No con ella. No con su esposo. Contigo. Y entonces surge la pregunta que evitaste desde el inicio: si nadie me estuviera mirando ahora mismo, ¿seguiría sintiendo que soy un hombre que vale? Lo que empieza a doler no es que ella tenga esposo. Empieza a doler que ya no recuerdas con claridad quién eras antes de necesitar su mirada. Al principio seguías siendo tú. Tenías tus planes, tus metas, tu dirección. Nada parecía moverse demasiado. Pero lentamente algo se desplaza por dentro.
Ya no proyectas a largo plazo con la misma firmeza. Ya no te abres con la misma libertad a otras posibilidades claras. Ya no inviertes la misma energía en construir tu propio camino. Nadie te obligó. Te ajustaste solo. Porque cuando una mujer casada entra en tu vida como catalizador, no te pide que te reduzcas. Eres tú quien empieza a encogerse para encajar en su realidad. Y cada vez que te reduces, pierdes algo casi imperceptible. Un hombre necesita sentir que avanza. Necesita percibir que edifica algo con estructura y dirección. En este vínculo, el futuro siempre es difuso. No puedes hablar de planes sin añadir un quizá. Quizá algún día. Quizá si todo cambia. Quizá si ella decide. Esos quizá parecen pequeños, pero mantienen tu vida suspendida, y la suspensión prolongada crea otra forma de carencia, la falta de suelo firme. Un hombre no le teme al esfuerzo. Le teme a no tener donde apoyarse. Cuando el suelo no es claro, comienzas a depender de la emoción. Y la emoción cambia más rápido que tu carácter. Los silencios entre ustedes ya no son solo pausas en la conversación. Son espacios donde la verdad empieza a filtrarse. Te preguntas en voz baja qué estás construyendo realmente. Te convences de que al menos estás viviendo algo intenso. Pero en el fondo surge otra inquietud. Intensidad no es sinónimo de dirección. Ella puede decir que le importas. Puede compartir momentos auténticos. Puede confesarte que contigo se siente diferente. Pero si no puedes caminar a su lado con la frente alta ante el mundo, una parte de ti sabe que no está completo. Un hombre necesita sentir que su presencia es legítima. Cuando debe ocultarla, algo se fragmenta. Comienzas a dividir tu identidad. Una parte de ti vive la historia secreta. Otra parte mantiene la imagen estable hacia afuera. Esa división cansa. Cansa más de lo que aparenta. No porque el amor sea falso, sino porque tu coherencia empieza a resentirse. Cada vez que callas lo que realmente quieres, envías un mensaje interno: mis necesidades pueden esperar. Cada vez que aceptas menos claridad de la que desearías, refuerzas otro mensaje: no merezco más que esto por ahora. Esos mensajes repetidos no se sienten dramáticos. Se vuelven hábito. Y el hábito moldea la forma en que te percibes. La mujer casada no te está quitando poder de forma consciente. Tú estás entregando pequeñas porciones para no perder el vínculo. La cuestión no es moral. Es estructural. Estás sosteniendo una historia que no puede sostenerte del todo. Y cuando una historia no puede sostenerte, tu identidad empieza a buscar estabilidad en cualquier parte. Aparece la comparación silenciosa. Aunque no lo admitas, te comparas con el hombre que comparte su casa. Te preguntas si eres más interesante, más fuerte, más estimulante. Esa comparación invisible erosiona algo profundo. Porque compites en un terreno donde nunca tendrás posición oficial. No hay victoria clara. No hay reconocimiento abierto. Solo momentos privados que se sienten grandes mientras duran. Después vuelves a tu espacio y la pregunta regresa: ¿qué lugar real ocupo en esta historia? La carencia ya no es solo atención. Es ausencia de posición definida. Es vivir en una versión intermedia de ti mismo. No completamente solo. No completamente acompañado. No completamente elegido. Y cuando un hombre vive demasiado tiempo en lo intermedio, empieza a dudar de su capacidad de ser central en la vida de alguien. Lo más difícil de aceptar es que nada de esto ocurre de golpe. Es gradual. Sutil. Imperceptible. Te acostumbras a negociar contigo mismo. Te acostumbras a decir que entiendes. Te acostumbras a reducir tus expectativas. Y mientras más reduces tus expectativas, más se adapta tu autoestima a ese nivel. No porque seas débil,
sino porque el ser humano se ajusta a lo que repite. Si repites vínculos donde tu lugar no es claro, tu mente empieza a creer que la claridad no es para ti. Ella no es la raíz del problema. Es el espejo que revela donde ya había inseguridad. Si antes de conocerla hubieras tenido una estructura interna sólida, su presencia sería solo una experiencia, no un ancla. Pero cuando la estructura interna tiene grietas, cualquier emoción intensa parece sostenerlo todo. Hasta que deja de hacerlo. Y entonces no te preguntas si ella te elegirá. Te preguntas cuánto de tu respeto propio sacrificaste para no volver a enfrentar el vacío inicial. Lo que más asusta no es que un día ella se vaya. Lo que realmente inquieta es darte cuenta de que tú te fuiste de ti mismo mucho antes. No hubo explosión. No hubo escena dramática. Solo una noche cualquiera en la que te sientas en silencio y notas que algo dentro de ti ya no pesa igual. Nadie te obligó a reducirte, nadie te impuso el papel secundario. Fuiste tú quien empezó a ajustarse para no perder la sensación de ser visto. Al inicio querías atención. Después quisiste prioridad. Más tarde quisiste ser la elección definitiva. Pero en un vínculo así, la elección siempre tiene límite. Puede ser elegido en emoción, pero no en estructura. Puede ser importante en secreto, pero no en presencia pública. Esa división crea una tensión constante. Sabes que importas, pero no del todo. Sabes que hay conexión, pero no base. Y vivir mucho tiempo en ese pero transforma tu manera de mirarte. La carencia ya no es falta de mensajes. Es falta de integridad interna. No puedes vivir la historia completa. No puedes construir un futuro claro. No puedes decir aquí estoy sin medir consecuencias. Entonces aprendes a amar a medias. A pedir a medias. A esperar a medias. Y cuando un hombre vive a medias durante demasiado tiempo, algo en su identidad empieza a apagarse. No es escándalo. No es tragedia. Es desgaste. Empiezas a notar que dudas más. Que necesitas más validación. Que tu seguridad depende más de cómo te miran que de cómo te sostienes. La mujer casada nunca fue el origen del vacío. Fue el catalizador que lo iluminó. El origen estaba en la parte de ti que dejó de reconocerse sin testigos. Cuando el vínculo finalmente pierde intensidad, porque toda intensidad se estabiliza, lo que queda no es solo la historia con ella. Lo que queda es la pregunta incómoda que evitaste desde el principio. ¿Por qué necesitaba esta dinámica para sentirme suficiente? Si el problema fuera únicamente externo, bastaría con alejarte y todo estaría resuelto. Pero si la raíz está en la forma en que te valoras cuando nadie te está mirando, entonces el trabajo es interno. No se trata de culparla. No se trata de culparte. Se trata de comprender que ningún vínculo puede reemplazar la validación que un hombre debe construirse por dentro. Cuando dependes de una mirada específica para sentir peso, tu identidad se vuelve frágil. Y cuando esa mirada desaparece, el vacío regresa con más claridad. La verdadera pregunta nunca fue si ella te elegiría a ti o a su esposo. La verdadera pregunta es si tú te eliges cuando no hay nadie observándote. Si puedes respetarte incluso cuando nadie confirma tu valor. Si puedes sostenerte incluso cuando el silencio vuelve. Porque al final, no se trata de con quién estás. Se trata de quién eres cuando todo estímulo externo se apaga. Y quizás antes de preguntarte qué decisión tomará ella, deberías preguntarte qué decisión estás dispuesto a tomar contigo mismo. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este tema resonó contigo, te invito a ver otro video del canal y seguir profundizando en tu propio proceso.